Yo debería estar muerto. No es una figura retórica, no es una exageración para llamar la atención. Es un hecho simple, frío, que cargo desde un jueves de marzo de hace algunos años, cuando abrí una página que nunca debería haber abierto, leí algo que nunca debería haber leído y entendí que lo que estaba escrito ahí era sobre mí. La fecha era correcta, el método era correcto, el lugar era correcto. Y todavía no sé cómo alguien sabía eso antes de que ocurriera. Todo comenzó de una manera idiota, como casi todo lo que cambia la vida de una persona comienza. Estaba en una conversación online con un grupo que compartía interés por fenómenos inexplicables, nada muy serio, el tipo de grupo donde alguien publica una foto de una sombra extraña en una pared, otro publica un audio con ruido que podría ser cualquier cosa y todos debaten durante horas sin llegar a ninguna parte. Era entretenimiento, pasatiempo, el tipo de cosa que haces a las 11 de la noche cuando todavía no quieres dormir. Pero en una de esas noches, alguien envió un enlace sin ningún comentario, sin explicación, sin contexto, solo el enlace, y desapareció de la conversación poco después. No lo borró, pero dejó de responder, como si hubiera enviado eso e inmediatamente apagado la computadora. Casi no hice clic, y cada vez que pienso en eso, me pregunto cómo sería mi vida si simplemente lo hubiera ignorado, si hubiera cerrado la aplicación y me hubiera ido a dormir como cualquier persona normal haría. Pero hice clic. La página que se abrió era fea, sin diseño, sin imágenes, sin ninguna preocupación por la apariencia. Texto blanco sobre fondo negro. Fuente simple, sin serifas, demasiado pequeña para una lectura cómoda. Parecía algo hecho en los primeros días de Internet y nunca actualizado. El tipo de página que hace que un navegador moderno parezca fuera de lugar, como si hubieras viajado en el tiempo para acceder a ella. Había una lista, larga, sin título, sin encabezado explicativo. Cada entrada tenía el mismo formato. Una fecha, una descripción corta y un código alfanumérico al final que en ese momento no entendía qué significaba. Deslicé la página durante algunos minutos sin entender bien qué estaba viendo. Las fechas eran una mezcla, algunas de semanas atrás, algunas de meses atrás, algunas todavía en el futuro. Las descripciones eran vagas, pero específicas al mismo tiempo, de una manera que me incomodó antes de entender por qué. Hombre, 34 años, accidente en carretera mojada, solo en el coche. Mujer, 28 años, paro cardíaco, apartamento en el tercer piso. Hombre, 41 años, ahogamiento, no intencional. Mi primer pensamiento fue ARG, juego de realidad alternativa, ese tipo de ficción online presentada como real, donde nunca sabes exactamente dónde termina la ficción. Pensé que era eso. Tomé una captura de pantalla por curiosidad, deslicé la página durante algunos minutos sin entender bien qué estaba viendo. Las fechas eran una mezcla, algunas de semanas atrás, algunas de meses atrás, algunas todavía en el futuro. Las descripciones eran vagas, pero específicas al mismo tiempo, de una manera que me incomodó antes de entender por qué. Hombre, 34 años, accidente en carretera mojada, solo en el coche. Mujer, 28 años, paro cardíaco, apartamento en el tercer piso. Hombre, 41 años, ahogamiento, no intencional. Mi primer pensamiento fue ARG, juego de realidad alternativa, ese tipo de ficción online presentada como real, donde nunca sabes exactamente dónde termina la ficción. Pensé que era eso. Tomé una captura de pantalla por curiosidad, cerré la pestaña y me fui a dormir. Pero algo quedó, una comezón en el fondo de mi mente que no me dejó en paz. A la mañana siguiente, sin planearlo, casi sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, abrí la captura y busqué algunas de las fechas y descripciones que había visto. Elegí 3 de las más antiguas,
las que habían pasado hacía más tiempo, las que serían más fáciles de verificar. 2 de ellas encontré noticias que coincidían. No perfectamente, no con nombre y dirección, pero lo suficiente para revolverme el estómago. Sexo, rango de edad, circunstancias de la muerte, periodo de tiempo. ¿Coincidencia posible? Sí, pero del tipo que sientes en el pecho antes de poder racionalizarlo. Sabía que podía estar exagerando los puntos en común e ignorando las diferencias. Eso es lo que hace el cerebro cuando quiere creer en algo. Me recordé eso activamente, me obligué a pensar en eso e intenté seguir con mi día. Entonces, esa misma tarde, casi por accidente, mientras buscaba otra pestaña que había dejado abierta, volví al enlace y vi mi propio nombre. No era mi nombre completo, era solo el primer nombre, pero lo que venía después me fue quitando el suelo bajo los pies mientras leía, línea por línea, despacio, como si alguna parte de mí supiera que necesitaba tiempo para absorber cada elemento antes de pasar al siguiente. Mi edad exacta, una característica física específica, no de las más comunes, que rara vez mencionaba a cualquier persona. La ciudad donde vivía y una fecha que estaba a 11 días de distancia. La causa estaba descrita en 4 palabras. No voy a repetir cuáles eran. No porque crea que eso cambia algo para quien está escuchando, sino porque cada vez que intento decir esas 4 palabras en voz alta, se quedan atascadas. Es la única parte de todo esto que todavía no consigo verbalizar con naturalidad. Lo que sí puedo decir es que eran 4 palabras plausibles, no absurdas, no imposibles. El tipo de cosa que le pasa a personas comunes en circunstancias comunes que salieron mal. El tipo de cosa que podía imaginarme ocurriéndome a mí sin ningún esfuerzo. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no puedo calcular. ¿Sabes ese momento donde el tiempo hace algo extraño y no sabes si pasó 1 minuto o 20? Fue ese. Cuando volví a funcionar, mi primera reacción fue intentar desmontar aquello, sistemáticamente, con la mayor frialdad que pude reunir. Tomé cada elemento de la descripción e intenté encontrar una explicación alternativa. ¿Primer nombre común? Sí, es un nombre que mucha gente tiene. Puede ser coincidencia. Edad exacta, menos común, pero una lista larga tiene probabilidad de acertar edades. La característica física, ahí me detuve, porque no era genérica. Era algo que la mayoría de las personas que me veía en la calle no notaría, algo en lo que yo mismo rara vez pensaba. Y estaba ahí, descrito con una precisión que no cabía en una coincidencia probabilística. La ciudad, una ciudad específica, no una metrópolis enorme donde vive medio país, demasiado específica. Pasé horas intentando encontrar dónde había publicado esa información sobre mí mismo públicamente. Revisé cada perfil, cada foro donde había participado, cada comentario que había hecho en los últimos años. Busqué cualquier mención de esa característica física específica en cualquier plataforma. No encontré nada que lo justificara. Entonces, hice la cosa más estúpida que podría haber hecho. Volví al foro, pero esta vez, en lugar de solo mirar la lista, comencé a explorar. Había más que la lista, mucho más. Había secciones que no había visto porque había cerrado demasiado pronto. Una de ellas era un sistema de comentarios en cada entrada. Comentarios de usuarios sin nombre, sin foto, sin ninguna identidad verificable. No había manera de saber cuántas personas diferentes eran. Podían ser cientos, podían ser una docena usando cuentas distintas. Pero lo que decían era perturbador de una manera específica. No había nadie cuestionando si aquello era real. Nadie debatiendo si las entradas eran ficción o verdad. Era gente discutiendo como quien discute el clima. Este ya está confirmado. Encontré la noticia. ¿Alguien tiene contexto adicional sobre el caso de la semana pasada? La descripción fue inusual. El margen de error en este ciclo está ligeramente por encima del histórico. Terminología propia, patrones de discusión establecidos,
un nivel de familiaridad que solo viene de mucho tiempo en el mismo lugar. También había una sección de archivos, entradas antiguas, organizadas por periodo, con marcas que indicaban si habían sido confirmadas, no confirmadas, o lo que ellos llamaban resueltas de otra forma. Esta última categoría era la más pequeña y era la que más me interesaba. Creé un usuario vacío, sin ninguna información, y comencé a leer los temas más antiguos que encontré, intentando construir una idea de cómo funcionaba ese lugar. Lo que reuní a lo largo de horas de lectura fue esto. El foro existía desde hacía más de 10 años. Nadie sabía quién lo había creado. Había referencias antiguas a una pregunta que alguien había hecho sobre el origen, y la respuesta que un moderador había dado era una sola línea: no es relevante. Había un usuario con permisos de administración que aparecía en los registros, pero que nunca publicaba, nunca interactuaba, solo eliminaba contenido que violaba reglas que nadie había escrito, pero que todos parecían conocer instintivamente. Las entradas de la lista no eran enviadas por usuarios, simplemente aparecían, sin marca de tiempo editable, sin ningún rastro de quién había creado ese contenido. En un momento no estaban, en el siguiente estaban. Algunos usuarios decían haber intentado monitorear la hora exacta en que nuevas entradas aparecían y nunca lograron establecer ningún patrón. No había horario fijo, no había frecuencia regular, no había nada que sugiriera un proceso humano. Y la tasa de aciertos, según los usuarios más antiguos, era de aproximadamente 92%. Leí ese número y lo releí. Intenté encontrar algún contexto que lo hiciera menos pesado. No lo encontré. Había un usuario en particular que destacaba en los archivos. Publicaba desde hacía años con una consistencia meticulosa, documentando cada entrada, cada confirmación, cada discrepancia. Mantenía su propia hoja de cálculo que actualizaba y compartía periódicamente con el foro. Su cifra era 91,8% de aciertos, calculado sobre más de 400 entradas a lo largo de 6 años. Más de 400 entradas en 6 años. Tuve que detenerme y dejar que ese número se asentara. Entré al perfil de ese usuario y le envié un mensaje. No esperaba respuesta. El perfil parecía activo, pero era imposible saber si la persona seguía entrando. Pero menos de 10 minutos después llegó una respuesta. Corta, directa. Vi que encontraste tu entrada. No entres en pánico. Respira. Cuéntame qué dice. Hablamos durante horas. Él, y voy a usar él por falta de una mejor referencia, porque nunca supe nada real sobre esa persona, había pasado por exactamente la misma situación años atrás. Había encontrado el foro por accidente, había visto su propia entrada y había sobrevivido a la fecha. Pero me explicó que no había sido tan simple como evitar un lugar o una situación obvia. Era más complicado que eso. Y esa complicación era exactamente lo que yo necesitaba entender. Me dijo que las entradas rara vez describen algo evitable de forma directa. Describen puntos de convergencia, momentos en los que una serie específica de factores se unen en un mismo resultado, y cambiar un factor de manera superficial no necesariamente disuelve el punto. A veces solo lo desplaza, cambia la forma sin cambiar el resultado. Él había intentado simplemente no salir de casa el día marcado para él. Se encerró, sin coche, sin riesgos aparentes, y aún así estuvo a punto de morir dentro de su propia casa por algo completamente distinto a lo descrito, pero que, visto desde cierto ángulo, todavía encajaba con las palabras de la entrada original. Lo que le había funcionado, y repitió varias veces que no sabía si funcionaría conmigo, que no podía garantizar nada, fue otro enfoque. No huir del día, entender el día, deconstruir la entrada, comprender qué tendría que ocurrir mecánicamente para que esa descripción se hiciera realidad y trabajar cada elemento de ese mecanismo por separado. Pasamos horas haciendo eso con mi entrada, elemento por elemento. Él hacía preguntas, yo respondía,
y poco a poco empezó a formarse un mapa. No un mapa para protegerme de una cosa específica, un mapa de cómo me movía por el mundo de manera automática. Cuáles eran mis patrones, cuáles eran los momentos en los que funcionaba en piloto automático y por lo tanto era vulnerable a una cadena de eventos que no elegiría conscientemente, pero que ocurrirían sin que me diera cuenta. Y entonces dijo la frase que se me quedó grabada. El foro no crea lo que va a pasar, lo registra. Y a veces, registrar algo es lo que le da a alguien la posibilidad de cambiarlo. No siempre, pero a veces. No siempre, pero a veces. Me aferré a eso con las dos manos. Durante los 11 días siguientes, viví con un nivel de atención que nunca había experimentado y que espero no volver a experimentar jamás. No era paranoia. Aprendí muy pronto que paranoia y atención son opuestos, no sinónimos. La paranoia es ruido, es ver amenazas en todas partes, sin jerarquía, sin enfoque, sin utilidad. Lo que desarrollé en esos 11 días era lo contrario: silencio, claridad. Cada pequeña decisión se volvía visible antes de ser tomada. Cada elección que normalmente habría sido automática pasaba por un filtro consciente. Me despertaba cada mañana y dedicaba unos minutos a pensar en el mapa que habíamos construido, los patrones, los mecanismos, los puntos donde la secuencia tendría que ocurrir para que la entrada se cumpliera. Y alteraba variables, discretamente, sin dramatismo. A veces era una ruta distinta, a veces un horario diferente, a veces simplemente decir que no a algo a lo que normalmente habría dicho que sí sin pensarlo. No se lo conté a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo sería esa conversación? Encontré un foro que predice muertes y hay una entrada con mi nombre para dentro de 11 días. No es una conversación que termine bien para quien la inicia. Así que cargué con eso solo, y los días fueron pasando con esa lentitud específica de las cosas que observas demasiado de cerca. Día 1, día 2, día 5, día 8. El 11º día llegó un viernes. Mañana normal, cielo nublado. Ese tipo de día que no parece significar nada. Mi plan era quedarme en casa. Un plan simple, sin glamour, sin ningún significado aparente. Solo quedarme dentro, trabajar desde casa y evitar crear cualquiera de las circunstancias que el mapa señalaba como necesarias. Pero al comienzo de la tarde surgió una situación. Una de esas situaciones completamente mundanas. Un mensaje de alguien pidiéndome un favor sencillo que implicaba salir durante un rato corto. Una justificación razonable. Ninguna señal evidente de alarma. El tipo de cosa a la que cualquier otro día habría dicho que sí sin siquiera procesar del todo el pedido. Pero yo estaba prestando atención. Y mientras leía el mensaje, mientras mi cerebro ya empezaba a formular la respuesta automática de aceptar, lo vi. Vi la secuencia, no toda de golpe, sino en cascada. Si salía ahora, a esa hora, tomando esa ruta que sería la más natural, estaría en determinado lugar alrededor de determinada hora. Y esa combinación exacta de lugar y horario era precisamente lo que el mapa indicaba como punto de convergencia. No era certeza, nunca fue certeza, pero estaba demasiado cerca. Dije que no, con una excusa breve, sin drama. La persona lo entendió, la conversación terminó y la vida siguió. Me quedé en casa. No me ocurrió nada ese día. Cociné, vi alguna serie, intenté no pensar demasiado. No lo logré del todo, pero lo intenté. A la mañana siguiente, con las manos ligeramente temblorosas de una manera que no había planeado tener, abrí el foro. Mi entrada había desaparecido. No estaba marcada bajo ninguna categoría. No estaba archivada. No estaba en ningún lugar que pudiera encontrar. Simplemente ya no existía.
como si nunca hubiera estado allí, como si la lista se hubiera olvidado de mí. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. La sensación que vino después no fue euforia, no fue alivio explosivo, fue algo mucho más silencioso y mucho más pesado de lo que esperaba. Era la sensación de haber atravesado una puerta que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Haber visto lo que hay del otro lado y haber regresado, pero sin poder cerrar la puerta detrás de mí. Porque no puedes cerrarla. No hay forma. Seguí entrando al foro durante algunos meses después de eso. No todos los días, pero sí regularmente. No sé muy bien por qué. Tal vez porque ahora ya no podía fingir que ese lugar no existía. Tal vez porque una parte de mí sentía una especie de responsabilidad indefinida que no sabía cómo cumplir, pero que tampoco podía ignorar. Intenté advertir a otras personas 2 veces. La primera vez, encontré una entrada con detalles lo suficientemente específicos como para hacerme pensar que sabía de quién se trataba. No con certeza, nunca había certeza, pero con una probabilidad imposible de ignorar. Alguien que conocía superficialmente. Traté de acercarme a esa persona de una forma que no sonara completamente insana. Le dije que había visto información preocupante en una fuente que no podía explicar bien, que quizás valía la pena tener cuidado en una fecha específica. La persona me miró de la forma en que alguien mira a quien claramente está pasando por algo raro. Me agradeció con la educación de quien quiere terminar una conversación y cambió de tema. No insistí. El segundo intento ni siquiera llegó a ser un intento. La entrada desapareció 2 días antes de la fecha sin que yo hubiera dicho nada a nadie, y nunca supe si aquella persona encontró el foro por su cuenta, si hizo algo diferente, si el sistema simplemente se equivocó en ese caso. Nunca lo supe, y ese no saber es lo que más pesa en todo esto. No puedes construir certeza sobre nada, ni sobre cómo funciona el foro, ni sobre de dónde vienen las entradas, ni sobre quién o qué está detrás de todo eso. Te quedas con fragmentos, con una tasa de acierto aterradora pero imperfecta, con el recuerdo de 11 días que cambiaron para siempre la manera en que experimento estar vivo. Dejé de entrar al foro hace bastante tiempo, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque entendí que seguir entrando era una forma de no seguir adelante, era quedarse parado al borde de algo que no puedo comprender y que tal vez simplemente no está hecho para ser comprendido. Hay cosas que uno aprende a cargar sin entenderlas. Este es uno de esos casos. El enlace lo borré. No sé si el foro todavía existe. No intenté comprobarlo. Y si estás pensando en intentar encontrarlo, entiendo la curiosidad. Yo tendría la misma. Piensa en esto. Si existe y encuentras tu entrada allí, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado para vivir con eso? Porque yo no lo estaba. Pero hay cosas que quedaron dentro de mí de una forma que no elegí y que tampoco quiero deshacer. Ahora presto atención de una manera diferente, a los patrones, a las secuencias, a esos momentos en los que la vida te está llevando hacia algún lugar sin que hayas decidido conscientemente ir. Eso no es paranoia, es lo contrario, es presencia. Es la diferencia entre atravesar el día en piloto automático y realmente habitar cada pequeña decisión que tomas. Curiosamente, aquella experiencia me volvió más tranquilo en situaciones de presión, porque ya sé lo que es mirar algo que parece inevitable y tener que decidir si vas a aceptarlo o si vas a buscar la variable que todavía puede cambiarlo. Y hay una cosa que el usuario que me ayudó dijo al final de nuestra última conversación que vuelve a mí con una frecuencia que nunca esperé. Dijo que su teoría, solo una teoría sin ninguna base verificable, es que el foro no registra todo, que existe un límite de entradas en cualquier periodo de tiempo, mucho menor de lo que uno esperaría considerando el tamaño del mundo, y que su teoría es que allí solo aparecen los casos en los que ver la información puede hacer una diferencia. Casos donde la persona realmente tiene alguna posibilidad de cambiar algo, que quizás el acto de ver es parte del mecanismo. No sé si creo en eso. No sé si es verdad o si es simplemente una historia que él se contó a sí mismo para poder dormir.
No sé si yo mismo no estoy haciendo exactamente lo mismo ahora, construyendo una narrativa que haga aquella experiencia soportable en lugar de simplemente aterradora. Pero si es verdad, entonces eso significa algo en lo que prefiero no pensar demasiado tiempo. Significa que las entradas que no desaparecen antes de la fecha, la mayoría de ellas, ese 92%, o pertenecen a personas que nunca encontraron el foro, o a personas que sí lo encontraron y aún así no fue suficiente. Y me pregunto, en las noches en las que ese pensamiento aparece sin ser invitado, ¿qué diferencia a esos dos grupos? ¿Qué hice yo de distinto? Si fue el mapa que construimos, si fue la decisión que tomé aquella tarde de viernes, si fue suerte, o si fue algo que jamás voy a conseguir nombrar. Yo debería estar muerto. Y no lo estoy. Y eso, por más que intente transformarlo en alivio, todavía no se ha convertido completamente en alivio. Es algo más complicado, más pesado, el tipo de cosa que uno carga no como un peso, sino como una conciencia que nunca vuelve a apagarse. Cada jueves de marzo me despierto más temprano de lo normal. No lo planeo, simplemente ocurre. Y me quedo acostado durante algunos minutos mirando el techo, sintiendo el peso específico de ese día, antes de levantarme y seguir adelante, como lo haría cualquier persona.